El sistema inmune es un sistema muy complejo. Utiliza múltiples mecanismos en los que intervienen diferentes tipos de células, de sustancias y de proteínas. Células como por ejemplo los fagocitos que engullen al patógeno y una vez que lo tienen endocitado les secretan sustancias letales. Y proteínas, por ejemplo las citoquinas, que últimamente se está hablando tanto de ellas. Aún así no sabemos, no se conocen con exactitud los mecanismos complejos que utiliza o que ha desarrollado el sistema inmunológico para defendernos de diferentes agresores. Hola a todos, soy Olaya Alcantarilla y hoy vamos a ver cómo modular el sistema inmunológico con los sistemas Quantum. Dispositivos como el STIO, el Eductor y otros nuevos dispositivos que se están comercializando como los sistemas QEX, el QEX-S y el QEX-ED o los sistemas Quest 9. Todos parten de la misma fuente y todos tienen softwares similares. Cuando trabajamos el sistema inmune todos sabemos que estamos trabajando el sistema defensivo, pero debemos saber algo más. Es verdad que el software nos ofrece una serie de terapias automáticas para poder abordarlo, pero cuanto más sepamos o si sabemos más, podemos llegar más allá y ser más eficaces. Vamos a empezar con lo que nos ocupa y vamos a ver qué opciones nos ofrecen los sistemas Quantum para trabajar el sistema inmunológico. Primero vamos a ver aquellas que están enfocadas en estimular el sistema inmune. Vamos a verlas. Dentro de la pantalla de educación muscular, espinal y biofeedback, en terapias cronometradas, tenemos la opción de estimulación inmunológica. En la pantalla de musicoterapia y superaprendizaje, que tenemos aquí, y dentro de esta en terapias cronometradas, también tenemos la opción de una estimulación general del sistema inmunológico. Aquí también en adicional tenemos una terapia automática en la que podemos reducir fiebre y estimular inmunidad. Y en biofeedback, relajación sistémica y biofeedback, tenemos para estimular dos opciones. En sistemas orgánicos tenemos directamente estimulación inmune y en adicional tenemos la opción de estimular glóbulos blancos. Vamos a ver qué opciones automáticas, también directas, tenemos para sedar o reducir la actividad inmunológica. Tenemos en los TAPS automáticos la opción de disfunción autoagresiva, o sea, disfunción de autoinmunidad. En biofeedback, relajación sistémica y biofeedback, en sistemas orgánicos tenemos también desórdenes de autoagresividad o de autoinmunidad. Y también cuando estamos realizando la terapia de AutoRIFE, en la pantalla de terapias universal biofeedback, el sistema nos puede abrir la pantalla del perfil de lesiones, que también lo podemos abrir nosotros aquí abajo. Pero cuando está trabajando la pantalla de AutoRIFE, él está haciendo un testaje de los sarcodes que está trabajando en la pantalla, puede detectar alguna alteración de inmunidad. En este caso, por ejemplo, nos muestra disfunción inmune de autoagresividad. Nos permite hacer un pequeño ajuste en esta pantalla. También tenemos otras opciones para trabajar el sistema inmune. Yo las llamo indirectas porque realmente lo abordan desde puntos concretos o procesos determinados. Por ejemplo, en AutoZap, todas las opciones en las que estamos trabajando infecciones, los procesos infecciosos, por ejemplo, el AutoZap de hepatitis, AutoZap de herpes o candidiasis, estamos trabajando el sistema inmunológico. Cuando estamos haciendo terapia de alergias o estamos trabajando inflamación, también estamos trabajando el sistema inmunológico. Vamos a ver dónde tenemos estas opciones. Por ejemplo, en la pantalla de musicoterapia y superaprendizaje, también en terapias cronometradas podemos trabajar. Aquí tenemos la opción de antiinflamación y terapias de alergia. En biofeedback, relajación sistémica y biofeedback, tenemos también varias opciones para trabajar alergias y trabajar inflamación. En sistemas orgánicos tenemos alergia extrema y en adicional tenemos alergia y aliviar inflamación. Como veis, estas opciones están como más direccionadas a estimular o a sedar. Sí, el sistema nos ofrece opciones automáticas, pero más enfocadas a esto. ¿Realmente tenemos claro qué tenemos que hacer cuando lo que queremos es equilibrar el sistema inmunológico? ¿Se limita todo a estimular o a sedar? ¿Hay alguna otra forma de llevarle a un equilibrio que no sea estimular o sedar? Cuando estimulamos, estamos aumentando la potencia, la fuerza de sus acciones y también estamos acelerando su actividad.
Cuando sedamos estamos reduciendo su fuerza, la potencia de sus acciones y también estamos ralentizando su actividad. Cuando hablamos de modular, hablamos de autogestión, hablamos de autorregulación, hablamos de mostrarle la forma de autorregularse. Es el patrón que le devuelve la capacidad para estimularse o sedarse en la justa medida en el momento más adecuado y de la forma más eficiente. Es como si le recordáramos realmente cómo optimizarse, creando más coherencia en él que le ayude a conectarse con la realidad completa del organismo. Somos sistemas abiertos que estamos en una interrelación permanente con el medio. Esto nos obliga a estar en un continuo estado de adaptación en el que estamos realizando continuos ajustes. Debido a estos continuos ajustes, los sistemas abiertos tienen una tendencia natural al desorden, a la aleatoriedad, a la entropía. Es como si se fuera perdiendo la coherencia, ¿no? Perdiendo un poco la capacidad de ajuste. La modulación le ayuda a recolocarle. Está muy bien tener opciones para estimular, tener opciones para sedar, pero creo que es muy importante saber cómo modular. Para modular el sistema inmune vamos a utilizar dos estrategias fundamentales. La primera es la terapia de homotoxicología. Vamos a hacerlo. En programas entramos en homotoxicología y aquí vamos a entrar o a tocar dos capas embrionarias. La capa linfodermal, donde tenemos pues todo el tejido linfático, todo el sistema inmunológico. La capa hemodermal, porque aquí tenemos la médula ósea donde se crean los leucocitos, y también vamos a estimular el timo. Entonces trabajaremos estas tres capas: linfodermal, hemodermal y timo. Pero como base de la modulación vamos a utilizar la estrategia del ZAP y los múltiples ítems del sistema inmunológico que nos ofrece la matriz principal. Lo que vamos a generar con el ZAP es un movimiento dinámico que va a llevar al sistema inmune a un punto que va a provocar una especie de reseteo. Esto le va a introducir por un corto periodo de tiempo en un pequeño estado de caos. Lo que buscamos realmente con el ZAP es que él le libere temporalmente de su distorsión y le dé la oportunidad de volver a conectar con su orden natural. Vamos a ver ahora los ítems de la matriz principal que vamos a utilizar para la modulación del sistema inmunológico. Primero vamos a buscar los anticuerpos, entonces ponemos aquí globulina para que nos direccione más a lo que nos interesa. Vamos a ver que tenemos todos los anticuerpos. También tenemos dos ítems generales, ¿no? Uno que es información de inmunoglobulina y otro que es todas las inmunoglobulinas. Podemos seleccionar estas más generales y algunas que nos parezcan que nos interesen. También son interesantes ver aquellas que son más reactivas, pero no vamos a trabajar solo las reactivas, vamos a ir directamente a buscar estos ítems para modular el sistema inmunológico. Introduciremos siempre la información, este ítem, información de la inmunoglobulina, y siempre todas las inmunoglobulinas, y luego podremos también añadir aquellas que aparezcan más reactivas o las que nos interesen. El siguiente es linfocito. El ítem del linfocito es el 19NB1, que introduciremos también en el archivo, en el fichero de trabajo, y vamos a buscar también las citoquinas. Tenemos interleuquinas. Las interleuquinas, 11 interleuquinas, tenemos luego un ítem de interleuquina general, que es el 1161, que siempre hay que introducirlo en el fichero de modulación, y además dos que son proinflamatorias por excelencia, que son la 6 y la 4, que también la vamos a introducir siempre. Luego, si aparece alguna reactiva, también la introduciremos. Si tenemos más conocimientos y sabemos cuál es la que puede estar relacionada con ese proceso, pues también la introduciremos. Si queremos introducir todos, también, porque lo que vamos es a modular el sistema inmunológico. Dentro de las citoquinas hay algunas otras muy importantes. Estas las vamos a buscar desde aquí. Es el interferón alfa y el interferón gamma, muy importantes para las infecciones víricas. Y otro que yo siempre trabajo es el factor de necrosis tumoral, siempre relacionado con procesos proinflamatorios. Otro importante es que es el factor de crecimiento de colonias de granulocitos, porque va a modular la creación o la generación de este tipo de leucocitos. Todo esto lo vamos incluyendo en el fichero de trabajo. No vamos a esperar que sean reactivas, las vamos a buscar y las vamos a introducir, estén donde estén en el mapa de reactividad. Vamos a introducir también los sarcodes relacionados con el sistema inmune. ¿Cuáles son? Pues timo, que lo tenemos aquí, médula ósea
y también el bazo como glándula principal del sistema linfático. También podemos incluir en ese fichero de regulación pues ítems relacionados con el problema inmune concreto, si es que lo hay. Por ejemplo, inflamación aguda o, por ejemplo, alguna alteración autoinmune o alguna alteración concreta en el funcionamiento del sistema inmunológico. Todo eso lo introducimos en el fichero de trabajo y lo que vamos a crear ahí, lo que tenemos es un algoritmo de frecuencias. Una vez que tenemos eso, vamos a hacer el ZAP. El ZAP lo podemos hacer desde la pantalla principal o hay otras opciones. A mí, por ejemplo, me gusta mucho hacerlo desde la pantalla de homeopatía. También podemos cargar ese zapeo en agua y dárselo al paciente como un remedio más que le prescribimos. ¿En qué casos es conveniente la modulación? Gran parte de los desequilibrios comienzan por desajustes en la autorregulación. Antes de posicionarse en un estado hipo o hiper, oscilan entre uno y otro buscando ese punto de ajuste. Es bastante común encontrarnos en una sesión ítems que aparentemente son opuestos, por ejemplo, hipotiroidismo o hipertiroidismo en la misma sesión, ¿no? En la misma persona, por supuesto. Lo que nos está indicando aquí la tiroides es que está buscando ese punto de ajuste, ¿no? Está desregulada, necesitamos modularla en ese caso. Por lo tanto, la modulación es conveniente en prácticamente todos los casos, en una parte u otra del proceso de la estrategia de trabajo. Por ejemplo, en un proceso de alergia, en un proceso inflamatorio, en este caso es muy claro lo que hay que hacer. Hay que modular el sistema inmunológico y luego podemos utilizar terapias que hemos visto para trabajar alergias o para trabajar la inflamación. En este caso lo que haremos es sedar o reducir la actividad del sistema inmunológico. No se nos ocurre en este caso estimular el sistema inmunológico porque vamos a aumentar los síntomas. En algunos otros casos como que no está tan claro. Por ejemplo, en un proceso infeccioso común, como puede ser un proceso gripal, una amigdalitis, tenemos que estimular el sistema inmunológico. En las fases previas, en la incubación, o cuando la persona está empezando a mostrar los primeros síntomas, es conveniente estimular el sistema inmunológico. Pero cuando ya aparece la sintomatología clara, aguda del proceso, la persona ya está dentro de esa fase, con fiebre, con dolor, con mialgias, con inflamación en la garganta, por ejemplo, en esos casos no es conveniente estimular. Debemos modular. Si estimulamos, lo que vamos a hacer es que aumenten los síntomas. Va a aumentar la fiebre, va a aumentar el dolor o la inflamación. Realmente la capacidad autofocus del sistema nos libera de cualquier tipo de alteración perjudicial que pudiera sufrir la persona. Pero bueno, esto no quita que la persona vaya a tener más síntomas. En algunos casos es muy importante tener esto claro. Cuando hay un proceso inflamatorio muy grave, no podemos estimular el sistema inmunológico. Si no lo habéis probado, seguramente que lo habéis probado, pero si no, os animo a que lo hagáis. Que cuando tengáis un proceso inflamatorio agudo, pues eso, un proceso gripal, una amigdalitis, pues os dejéis toda la noche conectados en una terapia de estimulación inmunológico de biofeedback, por ejemplo, y veáis qué pasa a la mañana siguiente. Vais a ver que esa noche habéis tenido muchos más síntomas, más fiebre, más dolor. Probablemente esto pueda agilizar o pueda aumentar o hacer que el proceso sea más rápido, pero eso no quita que tengáis más síntomas. En estos casos es conveniente mejor modular. Espero que os haya aportado información, que os sea útil, que os haya aportado algo de conocimiento y os haya aclarado algunos conceptos.